Hola, yo soy Rachel y estoy a cargo del curso de microbiología. Para nuestra primera sesión haremos una breve introducción a la microbiología. Alista papel y lápiz para que anotes los datos que te parezcan más importantes. Empezamos. ¿Qué es la microbiología? La microbiología es una disciplina que pertenece al conjunto de las ciencias de la salud. Etimológicamente, su nombre proviene de la conjugación de tres términos griegos: micros, que significa pequeño; bio, que significa vida; y logos, que equivale a tratado o ciencia. Entonces podemos decir que la microbiología es una ciencia experimental que puede definirse como la ciencia que trata el estudio de los microorganismos. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué son los microorganismos? Los microorganismos son aquellos seres vivos que por su pequeño tamaño escapan al poder resolutivo del ojo humano. Esto quiere decir que no son fáciles de ver a simple vista, y para ello se emplea el microscopio. La microbiología trabaja con diversos tipos de microorganismos, como las bacterias, las arqueas, los hongos, los protozoos, las algas, los virus y los parásitos. Punto número 1. Las bacterias. Las bacterias son microorganismos con una célula única. Esto quiere decir que son unicelulares. Las células bacterianas suelen presentar una de diversas formas: la forma esférica u oval de los cocos, la forma de bastón de los bacilos, la forma curva de los espirilos. Como vemos en la imagen, estos tres tipos de bacterias son los más comunes. Generalidades de las bacterias. Están recubiertas por paredes celulares que están compuestas por el peptidoglucano. Su reproducción. Las bacterias suelen reproducirse mediante la división en dos células iguales. A este proceso se le conoce como fisión binaria. La nutrición. La mayoría de las bacterias utilizan sustancias químicas orgánicas que en la naturaleza pueden provenir de organismos vivos o muertos. Algunas bacterias pueden producir sus propios alimentos mediante la fotosíntesis, y algunas pueden nutrirse a partir de sustancias inorgánicas. Su locomoción. Varias bacterias pueden moverse mediante apéndices denominados flagelos. Punto número 2. Las arqueas. Las arqueas, al igual que las bacterias, están formadas por células procariontes, pero si éstas tienen paredes celulares, van a carecer de peptidoglucano. Por lo general se encuentran en ambientes extremos. Las arqueas se dividen en tres grupos principales: los metanógenos, los halófilos y los termófilos. Los metanógenos son aquellos que producen metano como producto de desecho a partir de la respiración. Un ejemplo de un microorganismo metanógeno es el metanopirus. Los halófilos viven en ambientes extremadamente salinos. Un ejemplo de un microorganismo halófilo es el Halobacterium. Y finalmente tenemos a los termófilos, que son aquellos que viven en aguas cálidas y sulfurosas. Un dato aquí acerca de las arqueas es que los microorganismos que pertenecen a este grupo no causan enfermedades conocidas en los seres humanos. Punto número 3. Los hongos. Los hongos son eucariontes. Los organismos del reino fungi pueden ser multicelulares o unicelulares. Como podemos ver, las multicelulares en la imagen A son fáciles de ver a simple vista, y los unicelulares en la imagen B ya necesitan la ayuda de un microscopio. En este caso, lo que estamos viendo ahí es un hongo que se llama
Mucor, conocido como moho del pan. Generalidades de los hongos. Los hongos multicelulares grandes, como vimos anteriormente, también son conocidos como setas y pueden asemejarse a las plantas, pero a diferencia de estas, los hongos unicelulares no realizan fotosíntesis. Los hongos unicelulares forman una masa visible denominada micelo. Como vimos anteriormente en la imagen B, les dije que era una imagen microscópica, lo que se veía a través del microscopio, pero nosotros a simple vista vemos esto, por ejemplo en el pan, observamos manchas medias plomizas. El micelo está compuesto por filamentos largos, denominados hifas, que se ramifican y se entrelazan. Su reproducción puede ser de forma sexual o asexual. Su nutrición, absorción de soluciones de materia orgánica de su entorno, sea del suelo, del agua salada, del agua dulce o de un huésped animal o vegetal. Punto número 4. Los protozoos. Son microorganismos unicelulares. Viven como entidades libres o como parásitos. Su locomoción puede ser por medio de pseudópodos, de flagelos o cilios. Aquí tenemos una imagen en donde podemos observar en la parte A a un paramecio que presenta cilios. En la imagen B a las amebas que presentan pseudópodos. Y por último, en la imagen C observamos a una euglena que posee flagelo. La reproducción de los protozoos puede ser de manera sexual o asexual. Punto número 5. Las algas. Las algas son eucariontes fotosintéticos. Sus paredes celulares están compuestas por celulosa. Como resultado de la fotosíntesis, las algas producen oxígeno e hidratos de carbono, que luego son utilizados por otros organismos. Por lo tanto, las algas desempeñan una función importante en el equilibrio de la naturaleza. Observamos aquí en la imagen a colonias de Volvox aureus, son microalgas. Punto número 6. Los virus. Los virus son muy distintos a los grupos que hemos visto anteriormente. Estos son tan pequeños que solo pueden visualizarse con un microscopio electrónico y son acelulares. Esto quiere decir que carecen de estructura celular. La estructura de una partícula viral es muy simple, dado que consiste en un centro que nosotros conocemos como core, que está formado por un solo tipo de ácido nucleico, puede ser ADN o puede ser ARN. Algunas veces la cubierta está revestida por una capa adicional, una membrana lipídica a la que denominamos envoltura. Un dato importante de los virus es que estos solo pueden reproducirse si utilizan la maquinaria celular de otros organismos. Por lo tanto, se considera que son formas vivas cuando se multiplican dentro de las células que infectan. Por otra parte, cuando están fuera de los huéspedes vivos, son inertes. Punto número 7. Parásitos animales multicelulares. Aunque estos no son microorganismos en un sentido estricto, tienen importancia médica. Tenemos dos grupos principales de gusanos, que son los aplanados y los redondos. Dentro de los aplanados, como podemos observar en la imagen, tenemos los tremátodos como a la fasciola hepática. Luego tenemos a los céstodos como el Echinococcus granuloso. Y de los redondos tenemos a los nemátodos como por ejemplo a Ascaris lumbricoides. Aplicaciones. La microbiología se puede aplicar en la parte comercial para la síntesis de productos químicos, como por ejemplo la acetona, en los fármacos,
las enzimas para la producción de detergentes. Un dato aquí importante es que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la producción de acetona era muy importante para elaborar cordita. Esa es la cordita, la que vemos en la imagen. Es una forma de pólvora para municiones que no produce humo. También se puede aplicar la microbiología en la industria alimentaria, como en la producción de vinagre, encurtidos, quesos, yogur, leche, pan, así como también de las bebidas alcohólicas. Y bueno, eso fue todo en esta primera clase de introducción a la microbiología. Más adelante podremos hablar más específicamente de cada tipo de microorganismo para tener un mejor entendimiento de esto. Muchas gracias.